Vamos a ver el interior del palacio. Tenemos, en primer lugar, la Real Biblioteca. La Real Biblioteca ocupa el ángulo noroeste del palacio desde la muerte de Fernando VII, al desear quedarse la reina viuda el ala de San Gil entera, donde estaba ubicada antes la librería de Cámara Real, y consta de 2 plantas, amueblada la principal con librerías de caoba construidas hacia 1840. Alberga en números muy aproximados o exactos unas 300.000 obras impresas, entre fondo antiguo y moderno, unos 5.000 manuscritos, muchos son volúmenes facticios, con unas 33.700 piezas de texto manuscrito. Solo en la colección Gondomar de cartas hay unas 18.000. Tiene 273 incunables, 3.000 obras musicales, incluyendo unos 120 cantorales, 7.000 piezas de cartografía entre atlas, hojas sueltas y otros formatos, 15.000 piezas de material gráfico, grabados y dibujos, y otras tipologías de fondos librarios. La Real Biblioteca está ubicada en el Palacio Real de Madrid. Tanto esta biblioteca, en su día particular de los reyes de España y su familia, y hoy gestionada por Patrimonio Nacional, como la actual Biblioteca Nacional, se deben al impulso creador del primer rey Borbón español, Felipe V. La Real Biblioteca, antigua librería de cámara en el siglo XVIII, contó en su día con patrimonio no librario debido al concepto dieciochesco de gabinete de saberes, patrimonio que en parte conserva a través de su monetario y medallero. Fue Felipe V quien creó así 2 instituciones bien diferenciadas desde el principio: la Real Biblioteca o librería particular para uso de los monarcas y su familia, y la Real Biblioteca Pública, pensada especialmente para uso abierto. Esta segunda biblioteca, de fundación real, pasó a depender del Estado en 1836, bajo la tutela del Ministerio de la Gobernación, tomando el nombre de Biblioteca Nacional. La biblioteca privada se fue organizando poco a poco en el piso principal, en el ala del ángulo este. Al principio, con los volúmenes aportados por el propio rey, unos 6.000 traídos de Francia, que se sumaron a los existentes en el viejo Alcázar, los que básicamente reunió Felipe IV en la Torre Alta. Todos ellos pasaron a la Real Pública tras el incendio de la Nochebuena de 1734, al salvarse por estar ubicada en el llamado Pasadizo de la Encarnación, que unía el Alcázar con este convento, realizado para que los miembros de la familia real visitaran a monjas de clausura de sangre real del convento de la Encarnación. Desde entonces, los que se adquieren sí que permanecen en la librería de cámara, que cobra fuerza con Carlos III, al empezar a residir este soberano en el Palacio Nuevo, a mediados de los años 60. La familia real vivió en el viejo Palacio del Buen Retiro hasta que concluyeron las obras del nuevo Palacio Real. La colección se fue ampliando durante los sucesivos reinados, colocándose los libros en estanterías cerradas. Durante el reinado de Carlos III hubo un aumento de ejemplares de libros impresos y se añadieron los curiosos manuscritos del sacerdote, matemático, botánico y lingüista José Celestino Mutis, que había estudiado las lenguas indígenas por tierras americanas y con cuyo material elaboró una serie de vocabularios de unas 100 palabras de cada idioma. A través del bibliotecario mayor Juan de Santander, Carlos III promovió la edición española y la organización de la futura imprenta real mediante encargos de ediciones eruditas. Santander también dirigió el grabado de una colección completa de letras y la puesta en marcha de un taller de fundición que dependió de la propia biblioteca,
regido por el académico y grabador Jerónimo Gil. Siendo reina Isabel II, se puso de moda hacer regalos de libros especiales, curiosos, lujosos o raros. Solían ser muy llamativos, con encuadernaciones de terciopelo, broches y cantoneras de metal y muchos adornos en las cubiertas. La moda continuó hasta la época de Alfonso XII, que fue cuando el bibliotecario mayor, señor Zarco del Valle, planteó la cuestión de rechazar tales regalos. Destaca entre todos esos libros un ejemplar llamado vulgarmente Libro de los Isidros, un tomo de gran envergadura que solía enseñarse a los visitantes en el día de la fiesta de San Isidro. Tiene el citado libro encuadernación de terciopelo color morado con repujados de plata, escudos reales y letra de a pulgada. Es tan voluminoso que son necesarios 2 hombres para poderlo manejar. Su título es 100 páginas sobre la idea de un príncipe político cristiano, y su autor es José María de Laredo, jurisconsulto y juez de paz de Madrid, que lo escribió en 1863. Se extendió de tal manera la fama de este libro que llegó a ser muy codiciado y motivo de un hurto el 13 de noviembre de 1900, desapareciendo parte de sus adornos externos. En 1906, el platero de la Casa Real restauró las tapas maltrechas por el robo. Real Botica. Durante el reinado de Felipe II, la Real Farmacia se convirtió en un apéndice de la Casa Real, con la orden de abastecerla de medicamentos, función que continúa en nuestros días. La Real Farmacia existió como museo de farmacia desde 1964 hasta 2014, año en que se reorganizó el centro de visitantes del palacio, ocupando salas del museo. Las salas de destilaciones y las 2 salas adyacentes a la farmacia fueron reconstruidas tal y como eran durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII. Los frascos son anteriores y fueron realizados en las fábricas de La Granja y del Buen Retiro, existiendo también otros enseres fabricados en loza de Talavera en el siglo XVII. La Real Armería, considerada junto a la Imperial de Viena como una de las mejores del mundo, está formada por piezas que van desde el siglo XV en adelante. Son de destacar las piezas de torneo realizadas para Carlos V y Felipe II por los principales maestros armeros de Milán y Augsburgo. Entre las piezas más llamativas sobresale la armadura y aperos completos que el emperador Carlos V empleó en la batalla de Mühlberg y con los cuales fue retratado por Tiziano en el famoso retrato ecuestre del Museo del Prado. Una parte de la armería se perdió durante la Guerra de la Independencia y durante la Guerra Civil Española. Aún así, la armería conserva algunas de las piezas más importantes de este arte a nivel europeo y mundial, entre ellas varias firmadas por Filippo Negroli, uno de los artífices más afamados del gremio. Los antecedentes más inmediatos a la Real Armería se suceden cuando el rey Carlos I comenzó a recoger las armas familiares, aunque no fue hasta el reinado de su hijo Felipe II cuando se concibió el proyecto de la Real Armería, mandando construir el edificio al arquitecto Gaspar de la Vega. Finalmente, trasladó la armería que existía a Valladolid, producto de almacenamiento dedicado por los sucesivos reyes de Castilla a lo largo de la historia. El proyecto fue continuado por los reyes sucesores, destacando las ampliaciones realizadas por Carlos III, que adquirió la colección de Jaime Masones y mandó instalar en la armería todas las armas y objetos militares repartidos por las dependencias del Real Patrimonio, y por Carlos IV, quien encargó diversidad de piezas a los armeros de la época para incluirlas en la colección. Fue invadida en la Guerra de la Independencia,
desapareciendo un gran número de armas blancas y de fuego. Durante el reinado de Isabel II fue instalada de nuevo y en 1849 se publicó el primer catálogo de la armería. En tiempos de Alfonso XII fue ordenada y organizada por el conde viudo de Valencia de don Juan Bautista Cruc y Navarrot. En julio de 1884 sufrió un incendio justo el día anterior al que estaba previsto que se abriera como museo. En 1893 se instaló en el edificio en el que se encuentra hoy en día y que se construyó expresamente para este fin. Archivo General de Palacio. El Archivo General de Palacio se creó en 1814 con el objeto de recoger, clasificar y conservar todos los documentos producidos por las distintas oficinas que se encargaban del gobierno y administración de la Real Casa y Patrimonio de la Corona de España. Está ubicado bajo los arcos del lado oeste de la Plaza de la Armería y recibe la documentación procedente de la Casa Real y de Patrimonio Nacional. Las Reales Cocinas, abiertas al público en 2017, se construyeron como el resto del palacio en 1737, siendo renovadas en 1861. Ocupan 2.000 metros cuadrados y ofrecen una exposición de 2.625 objetos. Nos vamos a la planta alta. Y en la planta alta, para acceder a ella, lo primero que encontramos es la escalera principal. Esta escalera fue diseñada por Sabatini en 1760 y reformada durante los primeros años del gobierno de Carlos IV. Para su construcción se emplearon los mismos materiales que para otras estancias del recinto, como mármol y granito. La decoración de la bóveda de lunetos con grandes óculos de iluminación es parte del programa iconográfico de exaltación de la monarquía española diseñado por Sacchetti, y la realización de los frescos correspondió a Corrado y a Quinto. En ellos pintó alegorías que en conjunto en el fresco de la bóveda principal representan el triunfo de la religión y de la Iglesia. En uno de los dos lunetos de sobrepuerta, la victoria de España sobre la dominación sarracena, y en el otro enfrente, situado detrás de la estatua de Carlos IV, Hércules arrancando las columnas de Gibraltar a pesar del poder de Neptuno. Sobre la cornisa se encuentran representaciones de las virtudes consideradas características del reinado de Fernando VI. Todas estas imágenes simbolizan la universalidad y los valores propios de la nación española, en una época en que era necesario reforzar el concepto de hispanidad. Los leones que adornan el arranque de las balaustradas se deben a los escultores Felipe de Castro y Robert Michel respectivamente. Sobre la hornacina de cerramiento que se halla en el arranque de la escalera está la estatua de Carlos IV vestido a la romana, obra de Robert Michel. En el paso de la escalera a los salones se contemplan sendos bustos de Felipe V e Isabel Farnesio, obra de René Frémin. La escalera principal del Palacio Real de Madrid fue construida a partir de varios proyectos, la mayoría de ellos diseñados por Juan Bautista Sacchetti, arquitecto principal del palacio, quien respetó la idea original de su maestro Filippo Juvara, de dos escaleras que se elevaban en direcciones opuestas desde el mismo arranque. Juvara había ideado que la escalera ocupase completamente una de las salas del edificio, en torno al patio central, aunque desplazada hacia un lateral como en el Palacio de Versalles. Sacchetti realizó una serie de diseños para la escalera cambiando su ubicación, destacando los de 1738, 1741, 1742 y 1743. Incluso en 1745
se envió una de las propuestas a Roma para que un tribunal formado por arquitectos la juzgase, y si bien recibió favorables críticas, las intrigas cortesanas y el deseo de los reyes de contar con una de las escaleras más espectaculares de Europa, llevó a Felipe V a convocar un concurso de ideas en 1746, en el que participaría el propio arquitecto. La actual escalera, de tipo imperial y suave pendiente, es más sencilla que la proyectada por Sacchetti y fue concluida y diseñada por Francesco Sabatini, quien tomó como modelo la del Palacio de Caserta, pero respetando la impresionante caja construida por Sacchetti. Parte de un solo tiro de arranque hasta el gran rellano central, donde se divide en dos tramos paralelos que suben en sentido inverso al primero. La reforma se realizó por expreso deseo de Carlos III en 1765. Al rey le parecía inadecuado el ingreso a las habitaciones reales a través de la escalera de doble ramal propuesta. Además, con esta modificación se podía usar el espacio o caja de escalera del ramal cegado para construir un gran salón de baile. En época de Carlos IV, Francesco Sabatini recibió en 1789 la orden de trasladar la escalera de sitio, concretamente al lado opuesto, el derecho, para que comunicase más directamente con sus aposentos. Sabatini procedió a desmontar la escalera que había construido en 1765 y trasladarla a su situación actual. El espacio de la antigua escalera se habilitó posteriormente como salón de columnas, y dado que la decoración, exceptuando el fresco del techo, y tamaño de ambas estancias eran idénticos, el arquitecto no cambió ni el diseño ni sus dimensiones. Los escalones, fabricados en mármol de San Pablo, en Toledo, están labrados cada uno en una sola pieza de 5 metros de longitud y escasa altura, teniendo por tanto un ascenso poco pronunciado. La estancia se ilumina por 4 grandes farolas de estilo imperio parcialmente doradas. El salón de alabarderos fue concebido por Sacchetti como salón de baile y comedor de gala, pero Carlos III lo convirtió en salón de los guardias que custodiaban al recinto. La decoración está basada en un escueto orden de pilastras toscanas y ramas de laurel hechas en estuco. Fue objeto de varias reformas. La primera de ellas en 1857, continuada en 1880. Destaca en esta sala la pintura al fresco que adorna su bóveda. Un cuadro de gran tamaño, La familia de Juan Carlos I, obra del pintor contemporáneo Antonio López. Se ha incorporado a la decoración de este espacio recientemente. En este salón se instala el Belén napolitano del Palacio Real durante la época navideña. Salón de columnas. La estancia presenta un orden de pilastras lisas realzado con columnas adosadas de fuste estriado, coronadas por capiteles con la representación del toisón de oro, castillos y leones iguales a los de las columnas de la escalera principal. La bóveda fue decorada por Sabatini en 1761, usando parejas de sátiros que sostienen medallones representativos de los 4 elementos. Giaquinto fue el responsable de la decoración pictórica de la bóveda con el tema El nacimiento del sol, bajo el cual se puede ver el triunfo de Baco. Sobre la puerta de entrada desde el Salón de Alabarderos representó la majestad de la corona española. El salón se destinó a la celebración de bailes y banquetes hasta el reinado de Isabel II. Además, se celebraba durante el Jueves Santo el ceremonial del lavatorio y comida de pobres, durante el cual el rey y la reina, ante los grandes de España, ministros, cuerpo diplomático y jerarquía eclesiástica, daban de comer
y lavaban los pies a 25 pobres. Actualmente tienen lugar aquí los conciertos con los Stradivarius palatinos. El Salón de Columnas ha servido a lo largo de su historia como escenario de grandes acontecimientos de la historia de España. En 1878, como capilla ardiente de la Reina María de las Mercedes de Orleans. En 1885, como capilla ardiente del rey Alfonso XII. En 1975, como capilla ardiente de Francisco Franco. En 1985, ceremonia de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas. En 1991, Conferencia de Paz de Madrid. En 1992, la Segunda Cumbre Iberoamericana. En 1997, la Cumbre de la OTAN. En 2014, ceremonia de la firma de la abdicación de Juan Carlos I. Y en 2018, acto de imposición del collar de la insigne Orden del Toisón de Oro a la princesa de Asturias, Leonor. Hoy en día, el Salón de Columnas es utilizado para recepciones con numerosos asistentes, como el vino de honor posterior a la Pascua Militar y a la recepción al cuerpo diplomático, además del encuentro de embajadores de España y la entrega de los premios nacionales del deporte. En este salón se instala el árbol de Navidad del Palacio Real.